Arrancamos con la clase de hoy, que como les decía, es completar el tema de tabla periódica que nos quedó incompleto de la clase anterior. Van a hacer algunos ejercicios con Lorena también para ver si entienden bien cómo en la historia. Y después vamos a intentar terminar la parte de teoría de bandas, ¿sí? Y si no, quedará, como siempre, lo que no podamos ver en una clase, seguimos en la otra, ¿sí? Bueno, adelante, Lore. Muy bien, bueno, ahí están viendo mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, Lore, se ve. Bueno, entonces como les decía Lili, vamos a retomar con el tema de tabla periódica, ¿sí? Entonces, esta parte ustedes deberían escucharla a Lili, que es lo que yo les decía la clase pasada, porque ella como que se maravilla con Mendeleev, creo que debe tener un póster en su casa, y entonces es fantástico, como siempre, escucharla cuando explica, ¿no? Entonces, lo que siempre cuenta es que ella se imagina a Mendeleev con todos los elementos, ¿sí? Escritos en unas tarjetas, y trabajando en su mesa del comedor, ¿no? Disponiendo todos esos elementos. ¿Por qué? Porque ya había habido otros químicos que lo que querían precisamente con los 63 elementos que se conocían hasta el momento, ordenarlos de alguna manera, ¿no? Porque se encontraban como que tenían propiedades similares, entonces querían ordenarlos de alguna manera para poder encontrar esas relaciones y poder predecir las propiedades de otros elementos. Entonces, lo que hizo Mendeleev fue anotar en unas tarjetas los nombres de esos 63 elementos y la masa atómica, ¿sí? Entonces lo que hizo finalmente fue ordenarlos en función de la masa atómica creciente, porque se venían ordenando de distintas maneras. Si ustedes leen el libro, el Dirricio, o incluso en el módulo lo tienen, que estaba la regla de las octavas, o las triadas, que era que encontraban relación de grupos de a 3 elementos. Pero bueno, Mendeleev fue más allá, ¿sí? Y clasificó los 63 elementos utilizando precisamente la masa atómica creciente, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Él tenía muy en claro las propiedades de esos elementos y demás, y lo que él vio es que precisamente que cuando los ordenaba tenía que dejar huecos, porque había elementos que él, de hecho lo llamó ecaboro, ecasilicio, había elementos que él decía como que faltaban, como que todavía no habían sido descubiertos, que tenían que tener propiedades intermedias entre unos y otros. Y la masa también, ¿no? Que tenía que ser la masa intermedia, entre dos situaciones. Y precisamente lo que le pasó a Mendeleev en vida fue que se fueron descubriendo al menos 3 de esos elementos que él dejó los huecos y que predijo cómo tenían que ser sus propiedades, del color, la densidad, si era soluble o no soluble, cuál tenía que ser aproximadamente la masa de esos elementos. Entonces, tanto como el galio, como el escandio, como el germanio, fueron 3 de los elementos que Mendeleev propuso dejar huecos para esos elementos. Y él hizo esta clasificación en 1869, y digamos, años después se descubrieron esos 3 elementos. Otra de las cosas es que él veía que tenía que colocar esas tarjetas, cuando los ordenaba en función de la masa creciente, algunas las tenía que intercambiar. Por ejemplo, él puso el telurio antes que el iodo, que ustedes tienen hoy su tabla periódica, la tabla periódica actual, que fue evolucionando, digamos, a lo que produjo, a lo que pensó y propuso Mendeleev en 1869, pero él decía, bueno, el telurio tiene que ir antes que el yodo, pese a que su masa atómica sea mayor, por el tipo de propiedades que le encontró al telurio, ¿sí? Y bueno, precisamente es porque hoy nosotros ya sabemos, porque Lili incluso se los mencionó en la clase pasada cuando vimos la tabla periódica, que cómo está ordenada hoy la tabla periódica. ¿Está ordenada por la masa creciente? No. Lo que ordena hoy los elementos que nosotros tenemos en nuestra tabla periódica actual están ordenados por el número atómico, es decir, por el Z, por el número de protones. Pero en 1869 todavía no se habían descubierto los protones. Entonces, recién cuando se descubrió el protón
y vieron que era muy, muy pequeña la diferencia, se dieron cuenta que entonces esos enroques que proponía Mendeleev estaban asociados a que no tenían que estar ordenados por la masa atómica, sino más bien por el número atómico, es decir, por el número de protones, que son esos números que nosotros vimos el otro día cuando Lili les explicó cómo estaba organizada la tabla periódica. ¿Se acuerdan que también les explicó lo de la casillita de referencia? Si ustedes tienen su tabla a mano, ¿sí? En este cuadrito de acá, entonces veíamos que el número que se indica arriba a la izquierda es el número de protones, ¿sí? Entonces, hoy nuestra tabla periódica actual fue evolucionando, ¿sí? Pero el que, digamos, propuso acomodar a los elementos en grupos, ¿sí? Que son esas columnas que vemos en la tabla periódica, y en filas, fue Mendeleev, ¿sí? Y precisamente cada uno de esos grupos, todos esos elementos tenían propiedades similares, que no era lo que pasaba cuando uno se movía a lo largo de las filas, ¿sí? Si ustedes se fijan en la tabla periódica, ¿sí? Antes de meternos de lleno, pueden ver que tiene distintos colores esas casillitas. ¿A qué hace referencia? Bueno, ya se sabía en esa época que había elementos que eran metálicos, que tenían propiedades metálicas, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, tenemos, acá tenemos metales, estos también son otros metales, y acá tenemos los no metales. Y hay algo que a ustedes seguramente les llamará la atención, que es esa línea escalonada, ¿sí? Que es como el intermedio entre los metales que están hacia la izquierda y los no metales que están hacia la derecha, y en esa línea escalonada están precisamente los elementos que tienen propiedades intermedias, que muchos tienen propiedades de semiconductores, que es algo que vamos a ver cuando veamos la parte de teoría de bandas. Si llegamos hoy, y si no, será en la próxima clase sincrónica, ¿sí? Entonces se pueden ver distintas bloques. Y ahora vamos a ver a qué responden esos bloques, ¿no? Entonces, la tabla periódica actual, como les decía, usa el orden creciente del número atómico, es decir, el Z, que son los protones, ¿sí? Y bueno, esto, que los elementos que están en las mismas columnas, que son los grupos, tienen propiedades similares, ¿sí? ¿Y qué pasa en las filas? Bueno, ahora ustedes van a agarrar su tabla y vamos a ver un poquito más en detalle, pero sabemos que en una fila, ¿sí? Nos movemos por ejemplo, si agarramos la fila 4, nos movemos del número 19, arranca, que es el potasio, al 20, al 21, al 22. ¿Y qué significa ese aumento en una unidad? Que vamos aumentando en un protón, ¿sí? Y si aumenta en un protón, vimos que los átomos, como son neutros, tienen la misma cantidad de protones y electrones, entonces, ¿qué varía también? Los electrones. Ese electrón es el electrón diferenciador, ¿se acuerdan? Que es lo que vimos cuando vimos configuración electrónica, que era el último electrón que entraba en esos orbitales, ¿sí? Que siempre entra en el orbital de mayor energía, que es el que está más alejado del núcleo, el último. Entonces la tabla periódica se clasifica en 4 bloques, ¿sí? Lo que llamamos el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque S. ¿Les suenan esas letras? ¿Se acuerdan a qué hacían referencia? Esas letras, ¿sí? Por ejemplo, la S era de spherical, que era cómo es la forma de esa nube electrónica, ¿sí? De esos orbitales. Entonces teníamos el bloque S. Eso significa que precisamente ese último electrón, el electrón diferenciador, está entrando en un orbital de tipo S, ¿sí? El bloque P, lo que nos está diciendo es que ese último electrón diferenciador está entrando en un orbital de tipo P, que era ese tipo lobulado, y que había 3 tipos de orbitales P, ¿se acuerdan? Porque habíamos visto que esos lóbulos se podían, que no hacía más que representar a la nube de electrones, la probabilidad de encontrar en una región a esos electrones, precisamente podían estar como en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, por eso es que teníamos 3 tipos de orbitales P. O puede estar en un orbital D o en un orbital S, ¿sí? Que eran los otros tipos de orbitales que eran más complicados. ¿Se acuerdan que el D tenía 5 tipos de orbitales y el F tenía 7 tipos de orbitales? Entonces, si ustedes miran la tabla periódica, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden ver? Que hay 7 filas en nuestra tabla actual, y tiene 18 columnas, ¿sí? Las 7 filas
se llaman períodos, y las 18 columnas se llaman grupos, ¿sí? Que dijimos que cada uno de estos grupos son los que los elementos tienen propiedades similares, y son propiedades periódicas, es decir, que se repiten periódicamente, es decir, cada un ciclo, cada una cantidad de elementos. Y esto es lo maravilloso, digamos, de esta tabla, de la tabla de Mendeleev, porque uno puede predecir las propiedades de los elementos con tan solo poder ubicarlo en la tabla, ¿sí? Pero todo ese trabajo previo lo hicieron allá lejos y hace tiempo, precisamente averiguando, investigando sobre cada uno de los elementos, sobre la masa, sobre el color, la solubilidad, la densidad, un montón de propiedades. Y precisamente como hizo Mendeleev en aquel momento, que pudo dejar esos huecos, bueno, hoy nosotros, si tenemos una tabla periódica, podríamos más o menos entender cuáles son las propiedades que tienen los elementos sin tener el conocimiento total de estos elementos, ¿sí? Bueno, entonces, acá fíjense que lo que nos dice es que los grupos, además, es decir, las columnas, podemos dividirlas en dos tipos, lo que llamamos el grupo A y el grupo B. El grupo A son los que se conocen como elementos representativos, y precisamente son los elementos donde el último electrón diferenciador entra en un orbital de tipo S o un orbital de tipo P, ¿sí? Que son el grupo 1 y 2, es decir, las primeras dos columnas, y estos, el grupo del 13 al 18, ¿sí? Esos son los elementos representativos, que ahora vamos a ver en otra diapo de vuelta, como la configuración electrónica, para que lo vean bien. Entonces es cuando el último electrón, que es el electrón diferenciador, entra en un orbital tipo S o tipo P, mientras que el grupo B, que son los elementos de transición, hace referencia precisamente a cuando el electrón diferenciador entra en un tipo de orbital D o F, que son los que están acá, ¿sí? Otra cosa que les iba a decir es que ustedes pueden ver que las tablas periódicas a veces tienen a las columnas, es decir, a los grupos, numeradas de dos formas distintas. Pueden ser de 1 al 18, ¿sí? O pueden ser con números romanos, donde precisamente hacen referencia a esa letra A y B. Entonces este sería el 1 en números romanos A, el 2 en números romanos A, y este van a ver que es el 3B, porque precisamente estos que están acá, que yo les decía que eran los elementos de transición y de transición interna, se nombran con la letra B, ¿sí? Y acá retomamos con el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, ¿sí? Esto era lo que les mencionaba recién de los tipos de orbitales y los bloques, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes pueden verlo en esta tabla, pero también si ustedes agarran su tabla periódica, van a ver que en el cuadrito ese de la referencia, abajo de todo, les dice la configuración electrónica para cada uno de los elementos. Y como les explicó Lili la semana pasada, precisamente esa configuración electrónica no es la extensa, ¿sí? Sino que es una más bien abreviada, donde usa siempre a un gas noble anterior, ¿sí? El que tiene como esa parte de la configuración electrónica igual. ¿Por qué? Porque no nos entrarían en los últimos elementos toda la configuración electrónica completa. Entonces se escribe la configuración electrónica reducida, en donde se escribe el gas noble anterior entre corchetes y se continúa con los electrones que faltarían ubicar siguiendo la regla de las diagonales y demás, ¿sí? Entonces, ustedes ahí, si analizan así rápidamente, van a ver que en el grupo 1 y en el grupo 2, ese electrón diferenciador, ese último electrón, en este caso entra en estos dos casos, entra en un orbital de tipo S, pero en este llegan todos a completar el S1, y en este todos estos elementos, la configuración electrónica es S2, ¿sí? No va a tener la misma configuración electrónica, porque estos, que son las filas, ¿sí? Que dijimos que se llamaban periodos, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, que hay hasta 7, precisamente lo que hace referencia es en el nivel que entran ese último electrón, ¿sí? Entonces, este va a tener un solo, perdón, claro, acá está el 7, el hidrógeno y el helio, es en el 1 que están corridos. El hidrógeno que va acá, que es en ese 1, y el helio que va acá. Entonces, ¿qué significa? Que ese último electrón entra en un tipo orbital S, pero está en el nivel 1,
¿sí? En el caso del hidrógeno. Y en el caso del francio, por ejemplo, que es el último, van a ver que está en la fila 7, periodo 7. ¿A qué obedece ese número 7? A que el nivel energético es el 7, ¿sí? En este caso siempre, si estuviéramos con el pizarrón, es muy sencillo usar como el modelo de Bohr, aunque ya dijimos que ese modelo fue descartado porque precisamente los electrones no circulan en una pista y no tienen una trayectoria definida que nosotros podamos conocer, sino que hablamos de que están en una región del espacio donde es más probable encontrarlo, y que para eso precisamente está la ecuación de onda de Schrödinger, donde con los números de onda uno puede decir en qué región están con mayor probabilidad, pero a los fines de visualizarlo, de entenderlo, ¿sí? Es como que uno le hace las 7 órbitas, y entonces claramente uno ve que ese electrón que está en el nivel 7 está mucho más alejado del núcleo, ¿sí? Y cuanto más lejos del núcleo, recuerden que esos niveles eran más energéticos, porque para llegar el electrón hasta el nivel 7 hubo que ir suministrándole energía para pasar de un nivel a otro, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, yo supongo que sí. Si no, me interrumpen. A ver, ahí veo que... Sí, bien. Bueno, entonces en este caso tenemos el bloque S, ¿sí? Este es el bloque P, porque dijimos que ese electrón diferenciador entraba en el P, ¿sí? En el tipo orbital P. En esta columna, ¿sí? Que es el grupo 13, va a entrar en el P1. En estos, porque dijimos que a medida que nos movemos, si por ejemplo elegimos desplazarnos en esta fila, que es la fila 2, entonces acá entra el último electrón en el P1, acá en el P2, acá en el P3, en el P4, en el P5 y en el P6. Habíamos dicho que podían entrar hasta 6 electrones en un tipo de orbital P, ¿sí? Entonces todos estos es el bloque P, y uno podría saber cuál es la configuración electrónica de cualquier elemento, ¿sí? De los representativos, es decir, de los S o los P, ya sea si tengo la tabla periódica, aunque no me figure la configuración electrónica, o al revés, a partir de la configuración electrónica, yo puedo llegar a saber qué grupo y periodo son, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el periodo, entonces, siempre hace referencia al nivel energético, al último nivel energético. Después vamos a hacer ejercicios de esto para que lo terminen de entender, y fíjense que si yo sumo todos los electrones que hay en ese último nivel, entonces yo puedo también decir en qué grupo estoy, ¿sí? Pero no se adelanten, después vamos a hacer un ejercicio y lo vamos. Bueno, y esto sería lo mismo, pero en el bloque D, y este en el bloque F, ¿sí? Esto para que entiendan toda la información que ustedes tienen en la tabla periódica y cómo extraer información de la tabla periódica, ¿sí? Siguiente. Bueno, y acá, como les decía, todos esos grupos, muchos de los grupos, como todos los grupos tienen propiedades similares, a los grupos se les dieron nombres, ¿sí? Como que pertenecen a familias de elementos. Entonces, el grupo 1, que era la primera columna, donde la configuración electrónica era NS1, ¿sí? Donde este N significa el nivel energético, entonces, que es lo mismo que el periodo o la fila, entonces puede ser 1, 2, 3, 4, mientras me desplace así, ¿sí? Dentro del grupo 1, reciben el nombre de metales alcalinos, mientras que el grupo 2 son los metales alcalino-térreos, ¿sí? Y esta es la configuración electrónica. Dentro del bloque P están el grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18, donde los más conocidos son el grupo 18, que es la última, esta sí, que es la última columna, que es precisamente el de los gases nobles o inertes, que a nosotros es fundamental que entendamos las propiedades que tienen esos compuestos. ¿Por qué? Porque la configuración electrónica que tienen esos gases nobles, ¿sí? Es NS2 y P6. Es decir, tienen todos los orbitales completos, ¿sí? Fíjense que tienen 6 electrones en el tipo orbital P, que si recuerdan eran 6 la cantidad máxima de electrones que cabían dentro de un tipo orbital P, y 2 en el S, que eran todos los que entraban. Entonces, tiene 8 electrones. Y esos 8 electrones, tener todos los orbitales completos,
lo que le da es muchísima estabilidad energética. Que le dé muchísima estabilidad energética, ¿qué pasa? Es lo que nos permite que después en la naturaleza nosotros encontremos esos gases nobles que no estén combinados ni consigo mismos ni con otros elementos, ¿sí? Precisamente por eso se los conoce como inertes, porque como alcanzaron la estabilidad energética, no necesitan ni transferir electrones, ¿sí? Ni compartir, ni ceder, ni aceptar, que es lo que vamos a ver en los próximos módulos cuando veamos los enlaces químicos, ¿sí? Que es la base de por qué los distintos elementos se agrupan, y para alcanzar la estabilidad energética, ¿sí? Y para eso vamos a ver que hay distintos tipos de uniones. Bueno, los gases nobles, o inertes, sí, que significa que no reaccionan con nada, precisamente es por eso, ¿sí? Ahí me dicen, excepto en el helio, exacto. ¿Qué pasa? El helio, si ustedes se acuerdan o agarran su tabla periódica, van a ver que no tiene 8 electrones en su último nivel. ¿Pero cuántos electrones tiene en su último nivel? Los leo. Fíjense que el helio es el elemento 2, o sea, tiene un Z de 2, tiene 2 protones. Si tiene 2 protones, ¿cuántos electrones tiene? 2, ¿sí? Acá me dicen 1, no, 2. Entonces, si ustedes se fijan en la tabla, ven que tiene un Z de 2, que está precisamente en el grupo 18, en el periodo 1, entonces ahí ya sabemos que está. Si me dice que está en el periodo 1, entonces su configuración electrónica es 1s2. Tiene 2 electrones nada más, ¿sí? Y es verdad, no tiene 8 electrones en su último nivel, pero tiene completo todo el orbital S. Y eso también le da la estabilidad energética y por eso no se combina consigo mismo ni con otros elementos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver que los elementos después tienden a formar cationes, algunos, o aniones, iones, ¿sí? Que eran esos átomos con carga, que pierden o ganan electrones. ¿Por qué? Precisamente para alcanzar la estabilidad energética. Que vuelta, eso es a lo que uno recurre para explicar por qué hay determinados elementos que se encuentran como cationes o como aniones en la naturaleza, ¿sí? Porque es más frecuente encontrarlos en ese estado combinados con otros elementos. Bueno, entonces el grupo 18 es el de los gases nobles, donde se tienen que acordar que tienen esta configuración electrónica, excepto el helio que es NS2, 1S2, y el 17 son los halógenos, que también son elementos que son muy conocidos por nosotros, que son, fíjense, es la columna anterior a los gases nobles, que tenemos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? Esos son los elementos halógenos. Después tenemos los elementos de transición, que son los del bloque D, y los elementos de transición interna, que son, no sé por qué a veces no me deja, que son estos, ¿sí? Y que había otro acá. Fíjense que precisamente son los elementos de transición interna y que se les llaman lantánidos, la serie de lantánidos y actínidos, porque el primer elemento de esa serie es el lantano y el actínio, ¿sí? Entonces como que le dio el nombre a esa serie. A ver, vamos por ahí, no, para el otro lado. Tengo que ir con el scroll pasa, ¿viste, Lore? Que sí, tengo que ir con el scroll porque si no, no me... Sí, no sé por qué pasa eso. Sí, pero con el Zoom me pasa a veces cuando sí, en Zoom me voy pasa para atrás. Sí. Sí, en Zoom me pasa también. Bueno, y acá entonces era lo que recién les estaba anticipando, ¿no? Cómo es la configuración electrónica de los iones. Hasta acá lo de tabla periódica se entendió, lo de grupos, períodos, qué significan los grupos, que todos los grupos tienen propiedades similares en los compuestos. Es bueno adelantarles a los chicos también sí, que el tema de las propiedades periódicas, nosotros no lo vamos a trabajar, ustedes lo van a ver a lo mejor si buscan en Dirricio, que es nuestra bibliografía de referencia, van a ver que hay una serie de propiedades que, digamos, se estudian en profundidad. La verdad que nosotros no las vamos a abordar, ¿no? Ustedes ya saben que nosotros hacemos nuestro propio recorte. Así que bueno, nada, les estamos hablando de propiedades que son muy generales y sí necesarias para las cosas que nosotros
vamos a abordar. Pero el tema propiedades periódicas, radioatómico, radioiónico, esas no las vamos Energía de ionización. Claro. Bueno, energía de ionización a lo mejor sí cuando veamos enlaces químicos, pero digamos no las Sí, vamos... con lo mismo que electronegatividad. Claro, claro, pero no las vamos a abordar en profundidad. A eso me refería. Perdón la interrupción. Bueno, por favor. Si no me aburro hablando sola a la pantalla. Bueno, entonces, decíamos la configuración electrónica de los iones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos la semana pasada configuración electrónica habían visto un par de ejemplos, ¿sí? Y esto, bueno, es lo que yo les mencionaba. Fíjense que acá tenemos el grupo 18 u 8A, que es el que hace referencia a los gases nobles o inertes, donde tenemos con el Z igual 2 al helio, con Z igual 10 al neón, el argón, el criptón, el xenón, ¿sí? Y esas configuraciones electrónicas son las más estables. Es por eso que entonces los elementos que se convierten en iones, porque precisamente pierden o ganan electrones, ¿sí? Tienden a poseer esa configuración electrónica que es la que le da la mayor estabilidad energética. Entonces, acá precisamente lo que les pusimos, ¿sí? Para que se acuerden que los cationes, ¿cuáles son? ¿Sí? Son los átomos que pierden electrones. Y si pierden electrones, y nosotros sabemos que el átomo en sí es neutro, es decir, tiene la misma cantidad de protones que de electrones, ¿con qué carga se van a quedar los cationes? Yo los espero que escriban o que hablen, ¿eh? Pueden hablar, chicos, directamente, que es más práctico que se pongan a escribir. Tengan cerrado el micrófono y cuando quieren decir algo lo abren. Pero está bueno que participen. Con carga positiva, muy bien. Está bueno que participen. Exacto. Porque se hace un poquito más activa la cosa. Bueno, bien, así como Bruno, dijeron, tiene carga positiva. Contestó, Santiago. Santiago también. Claro, sí, bien. Exacto. Pero hay veces como que después se les olvida, ¿no? Todo el tema del modelo atómico. ¿Por qué nosotros vimos todo el modelo atómico y vamos evolucionando nosotros también como el modelo en los conceptos? Porque ustedes se acuerdan dónde estaban los protones, ¿no? Que están en el núcleo, con los neutrones, ¿sí? Y que tenían mucha densidad porque era mucha masa, que de hecho habíamos visto que la masa del átomo casi era prácticamente la masa de los núcleos y la masa del núcleo, ¿sí? La masa de los protones y los neutrones. Entonces, cuando uno habla que tiene carga positiva, ¿sí? Que es un catión, porque después como que se les olvida, no es que tiene más protones, ¿sí? Porque nosotros precisamente lo que dijimos es que el Z, que son los números de protones, el número atómico, es lo que le da la identidad a los elementos. Entonces, un elemento no va a cambiar de identidad. Lo que sí puede hacer es perder o ganar electrones para alcanzar la configuración electrónica más estable, ¿sí? Pero siempre lo que se van a intercambiar son electrones, porque los electrones eran esos que estaban girando alrededor del núcleo, si de vuelta, no en una órbita definida, por eso pasamos a nombrarlos orbitales, donde hablábamos de regiones del espacio donde se encontraba con mayor probabilidad, ¿sí? Entonces esos electrones son los que cuando están muy alejados de ese núcleo, dejan de ser atraídos por esa fuerza electrostática, ¿sí? Por esa atracción entre la carga negativa y la positiva del núcleo, entonces se pierden en algunos casos, ¿sí? Y se van con otros elementos, que ahora vamos a ver, eso lo vamos a ver en enlaces químicos, ¿sí? O en algunos casos tienden a ganar electrones, que era lo que les decíamos recién con Lili, eso se explica por una propiedad periódica que es la electronegatividad, que no la vamos a abordar ahora, pero sí cuando veamos la parte de enlaces químicos, ¿sí? Entonces, lo que les tiene que quedar bien en claro es que los cationes, precisamente lo que pasa es, pierden electrones, ¿sí? Esos electrones que están dando vueltas alrededor de ese núcleo. Pero el elemento es el mismo, sigue siendo el mismo, entonces su Z va a ser siempre el mismo, ¿sí? Porque el núcleo no se toca. Y por otro lado tenemos los aniones, que son entonces los átomos que lo que pasa es que ganan electrones. Entonces van a quedar con carga negativa, ¿por qué? Porque ya no se compensan las cargas positivas del núcleo con las cargas negativas de los electrones. Voy a tener, si gano electrones, más carga negativa. Entonces, por eso es que es un átomo que va a estar cargado, es un ion,
porque va a tener una carga negativa extra, ¿sí? 1, 2 o más, ya veremos cuándo. Entonces, por ejemplo, si vamos al caso del sodio, ¿sí? Y ustedes, que ya lo vimos, que tiene un Z de 11, ¿cuál es la configuración electrónica del sodio? ¿Cómo hacemos para escribir la configuración electrónica? Bueno, primero sabemos que el sodio tiene 11 protones. ¿Cuántos electrones va a tener el sodio? Sí, 7 creo. ¿Cuántos? 11. 7 creo. No, ¿por qué 7? Si tiene 11 protones y dijimos que es un átomo, es un elemento neutro, tiene que tener la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, va a tener 11 electrones, ¿sí? No, perdón. Siempre, si estamos hablando de átomos que están en estado neutro, van a tener la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? Por eso es que es neutro y no tiene carga, porque se compensan las cargas positivas de los protones que están en el núcleo con las negativas de los electrones que están dando vueltas alrededor, ¿sí? Entonces sabemos que tiene 11 electrones. Ahora, se me adelantó. Bueno, ya está, quedó ahí. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente si nosotros tenemos que escribir la configuración electrónica? Y bueno, tenemos que ubicar esos 11 electrones. ¿Cómo lo hacíamos? Con la regla de las diagonales, ¿se acuerdan? Entonces, seguíamos las reglas de las diagonales, que precisamente íbamos del estado de menor energía al nivel de mayor energía, y teniendo en cuenta cuántos electrones entran dentro de cada tipo de orbital, yo iba ubicando esos electrones, ¿sí? Es lo único que tenía que tener en cuenta. Entonces, si ustedes tienen ahí a mano la regla de las diagonales, que generalmente muchos la tienen atrás de la tabla periódica, mi tabla no la tiene, pero la de muchos la tiene, en la parte del reverso. Entonces empezamos por el 1s. En el S, ¿cuántos electrones entraban? 2, como mucho. Entonces, 1s2, exacto. Pasamos al siguiente nivel, y es el 2s. ¿Cuántos electrones entran en el S? 2, por más que sean en nivel 1, 2 o 3, siempre entran 2. Hasta ahí tenemos 4. Seguimos por la regla de las diagonales, nos toca el P, el 2P. ¿Cuántos electrones entran? 6. Hasta ahora vamos 10. Entonces nos queda un electrón más para ubicar, el electrón diferenciador, que va a ser ese último electrón. Entonces, ¿en qué nivel va a entrar? Va a entrar en un nivel de mayor energía, porque ya el 2 está completo, que es el 3. ¿Y qué tipo de orbital? S. ¿Tengo que poner 2 electrones en el S? No, el faltante no. Solamente tengo que ubicar un electrón más. Si me fuera al 12, estaría hablando del magnesio, no del sodio, ¿sí? Entonces, la configuración electrónica me quedó 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ¿sí? Si yo sumo todos estos superíndices, que son los que hacen referencia a los electrones, tengo 2, 4, 10, 11, perfecto. Ahora, el sodio, ¿sí? Si se convierte en un ion, ¿qué tipo de ion va a ser más probable que se convierta? ¿En un catión, es decir, con carga positiva, o en un anión con carga negativa? Si, fíjense, para convertirse en un anión, ¿sí? ¿Por qué se convertiría en un anión o en un catión? De vuelta, para alcanzar la configuración electrónica más estable, que es la de un gas noble, ¿sí? ¿Cuáles son los gases nobles más próximos que tiene? El neón con 10 electrones o el argón con 18, ¿sí? Y el sodio tiene 11. Entonces, tiene dos opciones, ¿no? Tiene, pongámosle vida al sodio. O pierde un electrón y adquiere la configuración electrónica del neón, ¿sí? Que sería un S2, 2S2, 2P6, o para adquirir la configuración electrónica del argón, tendría que ganar 7 electrones para llegar a 18 electrones, ¿sí? Bueno, para ganar 7 electrones hay que suministrar muchísima energía. Entonces, lo que sucede es que en la naturaleza nosotros encontramos al ion sodio como un catión, ¿sí? Como un catión monovalente, que quiere decir con una carga positiva. Si tiene una carga positiva, precisamente, ¿qué pasa? Es que le está faltando un electrón, ¿sí? Ese electrón que compensaba la carga, esa carga positiva que tiene ahora. Esperen que a veces no puedo ver el chat.
Vi que estaban escribiendo, pero no me deja. No te preocupes, Lore, yo te voy leyendo. Si vos Ahí va. preocupate. Ahí está, pierde un electrón, se convierte en cation. Bueno, entonces, se entendió que entonces el sodio lo que tiene tendencia es a formar cationes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un electrón en ese último nivel, entonces es más fácil que pierda ese único electrón que tiene en ese último nivel para tener la configuración electrónica del gas noble más próximo, que es el neón, ¿sí? Entonces, eso es algo que le va a pasar a todos los del grupo 1, porque todos los del grupo 1A, precisamente habíamos dicho que su configuración electrónica era NS1. Entonces, eso es una propiedad, la tendencia a formar cationes, que comparten todos estos elementos, ¿sí? El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a los elementos del grupo 2? Y bueno, su configuración electrónica es NS2. Entonces, ¿qué va a tener tendencia a perder esos 2 electrones o a ganar 6 electrones, que es lo que le falta para tener la configuración NS2 P6, ¿sí? A perder. Entonces, de vuelta, estos tienden a formar cationes bivalentes, es decir, que van a tener una carga de 2 más, ¿sí? Esas son las propiedades que hacemos referencia cuando decimos, al estar organizados de esta manera en la tabla periódica, hay un montón de cosas que se repiten mientras yo me puedo mover dentro de los grupos, ¿sí? Y que son muy interesantes esas propiedades, por ejemplo, para después entender cómo se forman los compuestos. Y para eso después vamos a ver los enlaces que ahí preguntaban, enlaces covalentes, enlaces iónicos, ¿sí? Enlaces metálicos, los distintos tipos de enlaces. Esperen, ahí voy, para el otro lado. Quería hacer una aclaración, Lore. Sí. Acá le estaba escribiendo a Guillermo, pero prefiero aclararlo así, a viva voz. En persona. Cuando vos preguntabas qué resultaba como más fácil, por decirlo así, entre comillas, si ganar o perder electrones, ustedes piensen que de ahora en química prácticamente todas las respuestas están relacionadas con la estabilidad energética. Y siempre se va a producir algo que tienda a un sistema en su mínima energía para que sea más estable. Entonces, si yo tengo un elemento químico que está muy cerca, por ejemplo acá, como en el caso del cloro, que está marcado justamente en esta filmina, que está pegado a un gas noble, que es el argón. El cloro, si ustedes consultan su tabla periódica, que les aconsejamos que todo lo que va diciendo Lorena lo vayan chequeando con su propia tabla periódica. El cloro tiene 17 electrones, tiene pegado al argón, que tiene 18. Imagínense ustedes que el salto que requiere el cloro para alcanzar la estabilidad del argón es bastante más fácil que si tuviera que perder 7 electrones para quedarse con 8 en el último nivel y parecerse al neón. O sea, ustedes lo que tienen que pensar es una situación donde resulte más fácil alcanzar la estabilidad. Entonces, el cloro para quedarse con 8 le pueden pasar 2 cosas, o perder 7 y parecerse al neón, o ganar 1 y parecerse al argón. Obviamente es mucho más fácil, como dice Lorena, le estamos dando vida a los elementos químicos y a veces nosotros usamos esas expresiones, le es más fácil, le es más difícil, ganar, perder, digamos, solamente para que ustedes lo comprendan. Pero en realidad, el cloro, cuando gane un electrón, por eso decimos tiene tendencia a ganar un electrón, va a alcanzar rápidamente la configuración del argón, y por las definiciones que les dio Lorena acerca de gases nobles, vemos que los gases nobles tienen estabilidad. Entonces, todo se trata de estabilidad energética y de sistemas con mínima energía, porque esos sistemas
son más estables. Todos estos conceptos los vamos a utilizar mucho en la unidad que sigue, y un poquitito ahora cuando veamos teoría de bandas, cuando veamos enlaces químicos, ¿sí? Pero ustedes lo que tienen que pensar, yo le estoy respondiendo justamente a Guillermo porque él lo que decía es ganar 6. Ganar 6 es imposible. Lo más probable es que si tiene 2 electrones en el último nivel, como el calcio, el magnesio, por ejemplo, lo que le pase es que pierda esos 2 electrones del último nivel para quedarse con una estructura de 8. ¿Quedó claro, Guillermo? Bien. Bien. Muy bien. Bueno, Sí, y acá fíjense que era lo que les decía Lili, acá usamos la configuración electrónica, ¿sí? la que es más abreviada, y precisamente acá queda en evidencia, ¿sí? que la configuración del cloro tiene 10 electrones que se ubicarían igual que en la configuración electrónica del neón, y tiene 7 electrones más, ¿sí? Entonces, es las opciones que les decía Lili. Pierde esos 7 electrones y entonces se queda ya como la configuración electrónica del neón, con esa estabilidad, o gana un electrón y alcanza la configuración electrónica del argón. Bueno, es mucho más fácil. Pensémoslo desde el punto de vista de la parsimonia, es mucho más fácil ganar un electrón y alcanzar la estabilidad energética del argón con 18 electrones, con 17 electrones, porque sigue siendo 17 protones, porque sigue siendo el cloro, ¿sí? Entonces lo único que cambia son los electrones y no los protones, y entonces se transforma en un ion, que es el ion cloruro, se conoce, ¿sí? Que es monovalente de vuelta, es un ion que tiene una carga negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un electrón extra. Para el otro lado, ahí va. Bueno, y esto es un poco todo lo que fuimos viendo hasta recién, que todos los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de niveles o de capas que coinciden con el número del periodo al que pertenecen, ¿sí? Que era esto que yo les decía, como si lo pensábamos con el modelo de Bohr, que es fácil porque uno lo piensa como esas bandas, y entonces, bueno, está bien, en el nivel 1, toda la fila 1 tiene los electrones ubicados en el periodo 1, en el nivel energético 1, que es el caso del hidrógeno y del helio, ¿sí? Si voy a la fila 2, periodo 2, según cómo se designa en la tabla periódica, tenemos el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. ¿En qué se parecen todos esos elementos? Que todos sus electrones, los últimos electrones, el electrón diferenciador, ingresa en el nivel 2, en el nivel energético 2, ¿sí? Entonces sería como en la segunda banda. Si yo me muevo dentro de un periodo, todos estos elementos que yo les fui mencionando, me fui moviendo de izquierda a derecha, es decir, del grupo 1 al grupo 18, ¿en qué se diferencian? Y que cada elemento tiene un electrón diferenciador más. ¿Por qué? Porque tiene un protón más, porque dijimos que en esa tabla periódica los elementos están ordenados, organizados por número atómico creciente, ¿sí? Esto era algo que les comentó Lili ya en la clase pasada, que muchos de los elementos químicos son artificiales, se obtienen mediante reacciones nucleares a partir del uranio, y algunos duran milisegundos, ¿sí? Y hay otros que son naturales. Y después otra cosa que es muy interesante, que si ustedes miran la tabla periódica, dentro de las referencias, también les dice que los símbolos pueden estar escritos con distintos colores. Yo tengo, por ejemplo, creo que es en general, la mayoría de los elementos están en negro en mi caso, ¿sí? Y entonces me aclara que el negro hace referencia a que están en estado sólido en condiciones normales ambientales, ¿sí? Que serían 25 grados y una atmósfera. Entonces, que es una unidad de presión. Entonces, en condiciones ambientales normales, la mayoría de los elementos están en estado sólido, ¿sí? Ahora, en esas mismas condiciones, sabemos que los gases nobles, sí, que en mi caso los tengo en rojo, los últimos, están en estado gaseoso, y también hay otros elementos como el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, que yo, por ejemplo, esos que son gases, pero no gases inertes, los tengo en otro color. Pero siempre la referencia en la tabla a mí me dice a qué responden esos colores. Y después tengo otros que están, por ejemplo, en violeta, que me dice que están en estado líquido, que son los menos, ¿sí? Que es el bromo y el mercurio,
y que también tenemos el galio, el cesio y el francio, si se fijan, que cuando están un poquito más de temperatura, no en condiciones normales ambientales, sino que más de 25 a 32 grados, también están en estado líquido, ¿sí? Entonces, hace referencia al estado en el que están esos elementos en la naturaleza en condiciones ambientales normales. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, y eso es todo lo que tienen que saber en cuanto a tabla periódica. Si querés, Lili, hacemos algún ejercicio. Sí, yo estaba mirando, teníamos previsto hacer un ejercicio, pero son las 11:01 y bueno, no sé si conviene o conviene arrancar. Capaz que conviene arrancar con teoría de bandas, porque son muy sencillos los ejercicios que tienen cualquier cosita los consultan. Con Lore queríamos hacer los ejercicios que están en la parada de tabla periódica que no tenían que mandar. Suponemos que no han tenido grandes dificultades porque no hemos recibido ninguna consulta al respecto, pero por supuesto, si tienen alguna dificultad, pueden consultarlo en el foro. Una cuestión que no sé, Lore, porque en algún momento estaba bajando el power para teoría de bandas y no sé si lo dijiste, que en la tabla periódica suele haber en el margen izquierdo, no lo dije, lo de los niveles. En algunas tablas, ¿dijiste eso? Sí. No lo dije. Claro, en algunas tablas ustedes van a encontrar que a la izquierda de la columna de los períodos, ¿vieron donde dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Tienen como escrito algo en el margen. Y eso les quería avisar porque a lo mejor cometen un error de interpretación. Si ustedes miran, yo justo en este momento tengo una tabla que no es así, pero ¿la tuya cómo es, Lore? Sí, la mía lo tiene. Dale, entonces explícales un ejemplo, porque la mía, la que estoy usando ahora, tiene la abreviada, no tiene la desplegada, por decirlo de alguna manera. Así que toma un ejemplo cualquiera, deja de compartir esta pantalla y mostrala. Yo te digo si se ve bien lo que queremos marcar. Ponerlo delante de la cámara. Está un poquito ahí, un poquito más atrás, Lore. Ahí. Si ustedes logran ver, a donde dice, confírmenme si ven lo que yo les estoy... Bien, el dedo de Lorena marca el periodo 4. Nosotros ya sabemos, porque lo que ya ella les explicó, que todos los que están en esta fila llenan hasta el nivel 4. Pero fíjense, como ya hay varios niveles y subniveles, la persona que hizo la edición de esta tabla, acá tienen a todo, está un poco en fascículos coleccionables la tabla de Lorena, pero bueno, sí, ahí está, ven todo el nivel 4, que es un nivel de muchos elementos químicos. Y en el potasio, a ver, Lore, si podemos ver el potasio. El potasio, no, un poquito más arriba, ahí. Ahí va, como no veo. Arranca con una determinada distribución de elementos en niveles y subniveles, pero arranca al costado, acá abajo, tiene un valor. Ese valor ustedes siempre lo tienen que incluir en la distribución electrónica. O sea, estos utilizan la distribución abreviada, porque arranca, ven, con el argón, ¿sí? El argón le agregan el 4S1, ¿sí? Entonces, porque es el 19 y el argón es el 18. Entonces, les agrega lo anterior. Ténganlo en cuenta. Cuando usen esta configuración electrónica,
nosotros nunca les vamos a hacer configuraciones electrónicas, para eso tiene la tabla periódica. Esa también es un gran cambio con respecto a propuestas más tradicionales. ¿Para qué te voy a hacerla? Sí necesito que entiendas qué es y cómo se hace, pero no te la voy a hacer la configuración electrónica porque vas a utilizar como herramienta la tabla periódica. Siempre que pongan una configuración, cuenten que tengan la cantidad de electrones deseada. Bueno, listo, Lore. Eso sí, yo pensé que querías hablar de niveles y subniveles, ¿no? De 4 puntos. Ah, no. De 2, 8. No, viste, eso solo quería explicarles a los chicos, no sabía si lo sabían o no. Lo habías dicho o no. Bueno, les voy a compartir otro PPT, porque el que estuvo usando Lore es el viejo, yo digo viejo, el de la semana pasada, ¿no? Así que este es nuevo, lo sumamos al espacio de las clases sincrónicas. Todo lo de tabla periódica estaba en las clases sincrónicas del 6, y este es el que sumamos a la clase de hoy. Vamos a avanzar un poquito más con el conocimiento que estuvimos adquiriendo de modelo atómico, de tabla periódica, en algunas cuestiones para meternos de lleno en elementos químicos de interés para la informática, que es, como ustedes saben, la tercera parte de la unidad 2, y es, digamos, el corazón del trabajo colaborativo y también de la actividad individual de la unidad 2. Bien, como ustedes saben, en la naturaleza los elementos químicos no se encuentran aislados. Nosotros los estuvimos estudiando en forma aislada para poder comprender de qué manera los átomos se unen entre sí para poder formar las sustancias puras y los compuestos químicos que nosotros conocemos y que están en la naturaleza. Y para eso vamos a recurrir a teorías y modelos. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que, si bien tradicionalmente en química se ha empezado la enseñanza por lo submicroscópico, o sea, por lo que no se ve, y después se trata de entender las propiedades de los compuestos, en realidad la historia de la química se construyó exactamente al revés. O sea, primero, con lo que veo, las propiedades de esos compuestos químicos o de esas sustancias puras, veo que tienen propiedades, y lo que trato de entender es por qué tienen esas propiedades. Eso ya lo charlamos cuando vimos el concepto de modelo. Pero es interesante que lo tengamos en cuenta ahora. Entonces, sabemos que en la naturaleza los átomos no están aislados, excepto cuáles, los que hoy contó Lorena, que son un grupo de referencia muy grande para nosotros, muy importante, que es el de los gases nobles, que, como les dijo Lore, están aislados. Los gases nobles no se combinan entre moléculas del mismo gas o con otros gases nobles o con otros elementos químicos, porque tienen estabilidad energética. Y acá es lo que yo les decía hace un ratito, la estabilidad energética, digamos, es la que explica todos los fenómenos que nosotros vamos a estudiar. Entonces, a partir de esas propiedades macroscópicas, tratamos de explicar cómo sería la forma en que se enlazan esos átomos para que el resultado sea el que veamos. La unidad 3 es la de enlaces químicos. Nosotros vamos a trabajar enlaces químicos en la unidad 3. Pero nos adelantamos un pasito porque consideramos que con lo que vimos hasta ahora se puede comprender, y nos vamos a parar sobre el enlace metálico. Entender y explicar el enlace metálico nos va a permitir comprender las propiedades de los metales, de los aislantes y de los semiconductores, que son primordiales
justamente para abordar la relación de los materiales, los elementos químicos de interés para la informática. Bien, ustedes conocen las propiedades de los metales por su interacción con el mundo. ¿Qué propiedades tienen que nosotros veamos? Bueno, el brillo, que tienen conductividad térmica y eléctrica. A ninguno de ustedes se les va a ocurrir meter una aguja en un enchufe porque saben las consecuencias. Tampoco van a ir a agarrar una olla que está en el fuego sin poner algún material entre tu mano y la manija de la olla, porque por su interacción con el mundo saben que conducen muy bien el calor. Que son maleables, que son dúctiles. Maleable y dúctil quiere decir que se pueden obtener hilos a partir de los metales o planchas. Bueno, eso explica toda la industrialización de los metales, ¿no? Y entonces, lo que nosotros tenemos que comprender es qué pasa con los átomos de un metal. Estamos hablando de una sustancia pura, el cobre, el hierro, no estoy hablando de una aleación, que después vamos a dejar un espacio para hablar de ellas, que ya habla de la unión de dos o más metales. Bien, tengo un metal, sustancia pura. ¿Por qué sustancia pura? Porque está constituido por un único tipo de átomos. Por ejemplo, cobre, por ejemplo, hierro, por ejemplo, aluminio. Cualquiera de los metales que están en la tabla periódica, que Lore ya les dijo cuáles son, ¿no? O sea, la línea escalonada que divide metales de no metales. Bien. Una teoría trata de explicar cómo esos átomos de un mismo elemento están unidos, y es la teoría y el mar de electrones. ¿Cómo lo podríamos explicar? Un sólido metálico, cualquiera de ellos, se representa como un conjunto de cationes metálicos. Esos cationes metálicos están formados por el núcleo del átomo y los electrones, que no son los electrones de valencia. Ustedes recuerdan que esos electrones que participan en los enlaces químicos y que explican todas las propiedades químicas de los elementos, son los del último nivel. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos trabajado la semana anterior? Entonces, podríamos decir que si yo miro un sólido metálico, tengo como dos espacios. Un espacio de carga positiva, que sería el núcleo, y los electrones, que no son electrones de valencia. Y ustedes me dirán, ¿por qué es positivo si hay electrones? Y porque no están totalmente compensadas las cargas. Hay otros electrones que giran en el nivel exterior, que serían los que participan en el enlace. Bien, entonces, esos cationes se encuentran en posiciones fijas, y esos electrones del último nivel se encuentran deslocalizadamente. ¿Qué quiere decir que algo está deslocalizado? Que no tiene una posición fija. Y eso lo que quiere decir es que no pertenecen a ningún átomo en particular. Recuerden que si yo tengo un trozo de cobre, un trozo de hierro, un trozo de aluminio, tengo 1000 millones de átomos de cobre, aluminio o de hierro, no tengo uno solo. Entonces, por un lado tengo todos los cationes metálicos, que serían el núcleo y los electrones de todos los niveles, menos los últimos. Todos esos son cationes, todos tienen carga positiva, uno al lado de otro, y estos electrones del último nivel de cada uno de esos átomos, que no están en una posición fija, que están deslocalizados y se mueven a través, digamos, de estas agrupaciones de cationes. Esto lo que hace es que le otorga estabilidad, ¿no? Porque imagínense ustedes que, como ya les explicamos en otras ocasiones, las cargas de igual signo se repelen, tendríamos ahí los cationes a los trompicones uno con otro rechazándose. Pero estos electrones deslocalizados lo que hacen es estabilizar a esos cristales metálicos, ¿sí?
Esos electrones de valencia, que insisto, son los del último nivel de cada uno de esos átomos, no pertenecen a ningún átomo en particular, sino que están circulando a través de todo el cristal. Bien, este sería un modelo, que como ustedes saben, un modelo es una representación de la realidad, pero no es la realidad, o sea, no tenemos pelotitas con un signo más y otras pelotitas con un signo menos, sino que simplemente estamos tratando de representar esta teoría que explica por qué los átomos de un metal están enlazados y por eso forman esa sustancia y tienen las propiedades que tienen. Bien, como ustedes ven, están esos cationes metálicos y los electrones, que son los que le dan estabilidad. Y la flecha indica que tienen una movilidad. Por eso decimos que están deslocalizados. Bueno, esto explica un poco, reitera esto que yo acabo de explicarles. Y una cosa que dice al final, que me interesa recuperar, es esto que en el cristal metálico se presenta una gran cantidad de átomos ordenados y una gran cantidad de núcleos atómicos, ¿no? Esto que yo les decía, les dije 1000 millones por decirles un número grande. Y que esos electrones se están moviendo en el campo eléctrico dentro de esa gran cantidad de núcleos. Por lo tanto, ese campo eléctrico en el que se mueven esos electrones no es uniforme. Y entonces aparece, como ustedes veían en el título, la teoría de bandas de los sólidos, que se basa justamente en esta observación, de que el campo eléctrico en el que se mueven no es uniforme. Nosotros en una molécula pequeña tendríamos pocos orbitales moleculares con energías que estarían ampliamente espaciadas, ¿no? Pero al tener esta gran cantidad de orbitales en un metal, hace que esas bandas se formen de una manera casi continua, como que no hay una gran diferenciación en esa estructura de bandas. Y estas bandas continuas de orbitales pertenecen a todo el cristal, ¿sí? Al cristal como un todo. Ay, qué feo que es esto que no corre. Bien, por ejemplo, los llevo a mirar el gráfico de la derecha, ¿sí? Después en otro gráfico lo van a entender un poquito mejor. Acá está el ejemplo del sodio, y ustedes ven, como ya lo saben, que a medida que me alejo del núcleo y estoy en niveles más externos, la energía es creciente, por eso ustedes tienen esta referencia. Ustedes tienen en el sodio, que pertenece, si quieren mirar ahí a la tabla periódica, van a encontrar que el sodio tiene la estructura del neón, tiene 11 electrones, tiene la estructura del neón con todos orbitales completos, y le aparece el subnivel 3s que está parcialmente completo, tiene un único electrón. Y después aparece el 3p que está vacío, ¿sí? Entonces, lo que les muestra este gráfico es que hay una banda que está totalmente vacía y una que está semillena. Y en el caso de los metales lo que ocurre es que se solapan esas bandas. A la banda de menor energía se la llama banda de valencia, y siempre es una banda de orbitales moleculares llenos. La otra banda, la que tiene niveles más altos de energía, que pueden ser llenos o semillenos, se la llama banda de conducción. Siempre recuerden que la característica de la banda de conducción es que está semillena o vacía, y la de valencia que está llena. Entonces, esta teoría,
que es un paso más adelante, que es más explica. ¿Se acuerdan que nosotros les dijimos que las teorías y los modelos permanecen en la medida de que expliquen todos los fenómenos? La teoría de bandas es una teoría más completa que la teoría de mar de electrones. La teoría de mar de electrones, si bien es una teoría que nos permite entender el modelo de los metales, hay una serie de fenómenos que no podrían ser explicados por la teoría del mar de electrones. Entonces, la teoría de bandas, que es con la que nosotros nos vamos a quedar para que podamos entender por qué algunos elementos químicos son de interés para la informática, lo que nos dice que según el tipo de sustancia de la que estemos hablando, las bandas de valencia y de conducción pueden o no estar separadas por una brecha energética. Esta brecha energética puede, como les digo, no existir, o existir y ser menor o de mayor intensidad esa brecha. De manera tal que esa brecha que separa a la banda de conducción de la banda de valencia, podríamos decir que esa brecha es una banda prohibida. Entonces, para los cristales metálicos, la representación gráfica puede incluir una banda prohibida. ¿Qué significa que hay una banda prohibida? Bueno, la palabra más o menos ya le santifica. Quiere decir que hay una diferencia energética grande y que los electrones no la pueden superar. Y entonces no pueden llegar al estadio de la banda de conducción. Recuerden, la banda de conducción es una banda vacía o que está semillena. Entonces los electrones no podrían superar, cuando hay una banda intermedia, que se llama gap también, una banda intermedia o banda prohibida, no podrían superar esa brecha energética y alcanzar la banda de conducción. La conductividad eléctrica de un metal disminuye cuando aumenta la temperatura. Vamos a tratar de explicarlo desde la teoría cinética molecular. ¿Se acuerdan? La primera que estudiamos en la unidad 0. Ustedes recuerdan que el calor es una forma de energía, que las partículas en el estado sólido están muy ordenadas, que están con una posibilidad de vibración nada más, o sea, que tienen sus movimientos muy restringidos. Pero ¿qué ocurre? Cuando reciben una cantidad de energía extra, esa energía extra, en primer lugar, lo que hace es hacerlas vibrar con mayor velocidad. Entonces, a mayor cantidad de calor, mayor movimiento de las partículas y por lo tanto esto se evidencia con un aumento en la temperatura. ¿Por qué decimos que la conductividad eléctrica de un metal disminuye cuando yo le incorporo calor a ese metal? Porque como aumenta la velocidad de las partículas, lo que vamos a tener es una colisión entre partículas y con los electrones, y de este modo esa colisión altera la movilidad de los electrones y por lo tanto estamos bajando la conductividad eléctrica. Ustedes ya saben también que hablamos de corriente eléctrica como un flujo de electrones, ¿sí? Entonces, yo aumento la temperatura, aumenta la velocidad con la que vibran las partículas, eso hace que colisionen entre sí, y esas colisiones lo que me están realizando o se están transformando en un obstáculo para el fluido de la corriente eléctrica. ¿Qué pasa con los semiconductores? Los semiconductores tienen bandas de valencia que están llenas, como toda banda de valencia, pero tienen unas bandas de conducción,
que recuerdan que eran las vacías, que están ligeramente por debajo de estas bandas de conducción, pero que no se solapan. Entonces, no conducen la energía a temperaturas bajas, pero con un aumento pequeño de la temperatura se excitan algunos electrones de energía, saltan hacia niveles más elevados, hacia esa banda de conducción que nosotros decíamos que eran vacías, y entonces se pueden mover a través de todo el sólido. Acá tienen un ejemplo, no sé si la ventanita esta donde nos vemos les tapa un poquito, pero les muestra la banda, cómo sería la teoría de bandas para un metal, ¿sí? Está la banda que es parcialmente ocupada y se solapa con la banda que está por encima. Fíjense en un aislante que pasa lo contrario. Tengo la banda llena, tengo la banda vacía, y en el medio hay una diferencia de energía muy grande que no pueden, digamos, saltar los electrones. Entonces, por eso se interrumpe el flujo de la corriente eléctrica, y por eso hablamos de esa zona prohibida, banda prohibida, o brecha energética, o gap de energía, ¿sí? Miren qué pasa con los semiconductores, que son nuestros materiales de interés. Tenemos una banda llena, tenemos una banda vacía, hay un gap, pero ese gap es pequeño, la brecha energética es pequeña. Bueno, ahí tienen otra forma de representarse las bandas en conductores, como es un metal, en semiconductores y en un aislante. Bien, ¿cómo hago para ampliar esa posibilidad de transportar corriente eléctrica por un semiconductor? Y bueno, una posibilidad es adicionarle electrones, de alguna manera agregarle electrones. ¿Cómo puedo hacerlo? Lo puedo hacer a través de el agregado de electrones a la banda de conducción, o por sacar algunos electrones de la banda de valencia, ¿sí? Estas modificaciones se pueden hacer químicamente con lo que se conoce como dopado, dopar un determinado material. Y el dopado también se puede hacer por el agregado de pequeñas cantidades de impurezas, ¿sí? Se logra también desde ese formato. Si yo, por ejemplo, a un material de importancia básica para la informática, el silicio, recuerdo, bueno, en el módulo ustedes tienen toda una referencia a Silicon Valley, ¿por qué se llama así esa zona de Estados Unidos? En clara referencia al silicio, que es el material más importante para la informática. Bien, si yo al silicio le agrego una pequeña cantidad de arsénico, al silicio muy puro, el arsénico lo que hace es incrementar la cantidad de electrones que tenga ese sólido, ¿sí? Esos electrones van a entrar a la banda de conducción superior, que normalmente el silicio la tiene vacía. Y esto le va a permitir al sólido conducir la corriente eléctrica. Este tipo de material se llama semiconductor de tipo N. Yo les recuerdo que si ustedes buscan al silicio en la tabla periódica, lo van a encontrar a la derecha de la escalerita que les contaba Lorena, y por lo tanto lo van a encontrar dentro del grupo de los no metales. La característica básica de todos los no metales es que no conducen la corriente eléctrica, ¿no? Así como tajante, no metales no conducen, metales conducen. Ahora, ¿por qué el silicio puede ser
un semiconductor, por esto que estamos explicando. Bien, este conductor, como les decíamos, semiconductor, perdón, se denomina semiconductor de tipo N. ¿Y cuál es la causa? Es porque nosotros le agregamos electrones, ¿sí? Y queda cargado negativamente. ¿Qué ocurre si yo, en lugar de agregarle arsénico, lo mezclo con otro elemento químico, como por ejemplo el indio, que está en el grupo 13? En este caso, el sólido que yo obtengo es un sólido que tiene menos electrones de valencia que el silicio puro. Entonces, la banda de valencia no está completamente llena, se dice que tiene huecos, ¿sí? Y al no estar completamente llena, deja de ser una banda no conductora, ¿sí? Como en el silicio puro. Se transforma en una banda conductora por defecto en la cantidad de electrones que la hacía, al estar llena no conducía, y entonces ahora puede fluir la corriente eléctrica. Es un tipo de semiconductor distinto al N, que la semiconducción se daba por un exceso de electrones en el sodio. En este el tema es el defecto de electrones, y por lo tanto van a quedar huecos, como faltan electrones, positivos. En el otro caso, la carga va a ser negativa. Y entonces este tipo de semiconductor con dopaje de indio se denomina semiconductor de tipo P. Es decir, el dopaje lo que hace es cambiar esa estructura del elemento silicio básico, que no conducía a la corriente eléctrica, y ahora la va a conducir ya sea por un exceso de electrones o por una falta de electrones, y en ambos casos se va a producir un fluir de corriente eléctrica. Muy bien. Todos los dispositivos que ustedes seguramente conocen, manipulan y utilizan a lo mejor como insumos de trabajo, en estado sólido, como por ejemplo los diodos, los transistores, los circuitos integrados, tienen uniones PN, en las cuales un semiconductor de tipo P está en contacto con un semiconductor de tipo N. Esto después lo vamos a seguir profundizando. Ahora lo importante es que ustedes se centren en cuáles son esas propiedades que tienen los elementos de interés en la informática, justamente para que sean de interés. Gastón había preparado, no sé si entró finalmente Gastón, que estaba con una emergencia familiar, dijo que iba a tratar de entrar. Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahí? Ah, dale, Gastón, qué suerte. Eras vos. Yo vi que había alguien de Universidad de Avellaneda y dije, ¿quién entró? No, sí, era yo. Bueno, Gastón, me alegra que hayas podido entrar. Así que yo te invito a que esto que nosotros creemos que es de mucho interés para los chicos, porque de alguna manera también sigue solventando el tema de por qué es importante química en la carrera en ingeniería en informática, y no lo decimos nosotros que vendemos nuestra asignatura como importante, sino que lo dice María Sol González, que es la primera ingeniera en informática egresada de UNDAV. Así que te dejo para que vos les cuentes a los chicos, Gastón. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que se encuentren bien. En este caso vamos a hablar de María Sol González, que como dijo Lili, es la primera egresada, ¿sí?, de Ingeniería en Informática. Y que fue alumna nuestra. Claro, fue alumna, ¿sí?, también de Química, pasó por Química. Del turno mañana. Del turno mañana. Por eso digo que fue alumna nuestra, así para... Sí. Así que bueno, ella se egresó el año pasado, en diciembre de 2019, ¿sí? Hizo su presentación de su tesis. Con Lili recordamos bastante ese día porque hacía un calor impresionante. Tremendo, y estuvimos con ella y su familia. Claro. Así que la verdad que uno presenció ese momento, que era un momento, digamos, histórico para lo que es la universidad, ¿no?, en sus inicios. Y muy emotivo.
realmente. Sí, La familia estaba viendo muy, una muy familia. emocionada y nosotros también, porque Sí, recordábamos cuando María Sol había sido nuestra estudiante, ¿no? claro, claro, claro. Así que bueno, en este caso traemos a María Sol porque justamente quién más que nos puede dar un feedback de una egresada, ¿sí? De la universidad, más de la carrera, ¿sí? Para decirnos, bueno, qué cosas ella veía como necesidad de poder rescatar para la materia química, porque ¿qué es lo que pasa? María Sol González eligió la orientación de sistemas distribuidos, pero ella estaba más vinculada con la automatización. Ella quería seguir automatización, pero bueno, después se eligió la orientación de sistemas distribuidos. Eh, Durante su carrera, digamos, hay una, no sé si en tercer año, cuarto año, se encontró con una materia que se llama arquitectura de sistemas de elaboración de datos 2. Y en esa situación, esto pasó hace como 5 años, era el momento donde había recursos, lo que pasa es que se daba lugar a empezar a trabajar el reciclaje, ¿no? Reciclar de componentes electrónicos de algún residuo electrónico. Entonces estaba el profesor D'Angiolo, que estaba motivando a los estudiantes para que más allá de poder reciclar, tomen, ¿no? Por ejemplo, la motricidad fina para el soldado, o para sacar, desmontar, ¿sí? Montar y desmontar una resistencia, por ejemplo. Entonces, bueno, dio lugar a esto de empezar a reciclar. Y en eso surgió un proyecto y ellos encararon un proyecto vinculado al brazo mecánico, ¿sí? Un brazo mecánico muy rudimentario porque justamente pasó por varias etapas, ¿sí? Empezaron a trabajar desde cartón, pasaron por caños corrugados, hasta que, bueno, encontraron a un material un poquito más costoso un poquito, pero es cotidiano también. En este caso, ellos trabajaron el brazo robótico. Y le pregunto, bueno, ¿qué pasaba en ese proyecto? Porque todos sabíamos de que ese proyecto se presentaba en lo que era la Semana de la Ciencia y, digamos, estaba buenísimo porque uno veía acerca de lo que habían logrado, ¿sí? Y veíamos los movimientos, y ellos explicaban y estaban muy motivados, ¿no? Y luego, les preguntamos en un momento si hubo alguna complicación, ¿no? Y básicamente existieron varias complicaciones, ¿sí? Por un lado era el hecho de conseguir, digamos, reciclar algún tipo de dispositivos que se pueda reciclar, que tenga componentes que se puedan reciclar. Entonces empezaron a juntar, ¿no? En ese juntar trajeron de todo, placas madre, trajeron control remoto, de todo. Entonces empezaron a armar su propio brazo mecánico, ¿sí? De forma muy rudimentaria, pero a la larga, digamos, el producto final fue bastante bueno. Y Eh, aparte estaba todo el mundo, me acuerdo yo cuando estaban con esto, todo el mundo iba a ver el brazo mecánico, era así como, claro, viste, el polo de interés de la UNDAV, Ingeniería La en excursión Informática. obligada. La claro, excursión claro, claro, obligada, tal cual. claro. Incluso usted, bueno, seguramente que hay gente que está cursando Introducción a las Ingenierías, ¿sí? Habrán visto sistemas embebidos en Introducción a las Ingenierías que se trabaja algunos de estos conceptos, y ella trae, ¿no? Algunos inconvenientes. Y dice que lo principal que le surgió eran que necesitaban sensores, y los sensores eran muy caros, porque ellos, ¿qué pasa? El tema era el siguiente: ellos trabajaban con dos guantes. Un guante que estaba, digamos, que era la mano mecánica, y otro guante será con el que ellos se ponían para generar el movimiento. Pero el problema era que ellos tenían que ver de qué forma, por intermedio de Arduino, ¿sí? Le hacían llegar, digamos, las acciones que ellos hacían. Entonces, Perdón. para eso, ellos empezaron a investigar, ¿no? A indagar, ¿no? Y en esa indagación surgió esta idea de empezar a hablar sobre conductores, semiconductores y aislantes. En este momento, digamos, en ese momento trabajaron los sensores, y hay sensores que eran muy caros para trabajarlos en Arduino. Entonces lo que hicieron fue indagar de qué forma ellos podían armar su propio sensor, ¿sí? Y acá en esta diapositiva ustedes fíjense que dan lugar, ¿no? A la formación del sensor casero. Ellos hicieron un montón, ¿no? Han surgido, esto es un recorte del proyecto final que ellos presentaron, pero
ponen cuáles fueron las dificultades. Por ejemplo, acá dice, por ejemplo, bueno, estaba hecho de papel, de lápiz de grafito y cinta de aluminio, ¿no? Dice, no eran totalmente exactos, ya que el grafito se pierde y el papel se humedece. Y en este momento, ¿qué pasaba? ¿Cómo es que intercambiaba? Y ellos trabajaban por resistencia. Ustedes cuando armaban, ahí abajo verán lo que es la figura, ¿no?, de lo que se utilizó. Ellos armaban como en el dedo, ¿sí?, estirado, armaban el sensor. Cuando el sensor realizaba un movimiento en ángulos, por ejemplo, 45 grados, 90 grados, hasta 180, en ese movimiento digamos, del sensor mismo, Arduino lo tomaba y lo tomaba como una unidad vinculada a la resistencia en ohms. Entonces, Arduino, una vez que recibía esa orden, lo transmitía al brazo robótico. Y en el brazo robótico, que estaba el otro sensor sensible, ¿sí?, ahí podía realizar los movimientos. Decían de ellos de que pasaron por un montón digamos, de modelos hasta que llegó el más efectivo, ¿no? Hasta tuvieron que buscar alguna marca de lápiz, porque justamente había lápiz Tal que, por cual. ejemplo, ella comentaba acerca de ese que es Stiadler, que es uno que es amarillo y negro, Sí. que es muy bueno. Ella decía que, por ejemplo, el 3B o el 4B andaba muy bien del lápiz y se podía generar bastante movimiento. Y Perdón, muy fiel. Gastón, el tema está en que la mina de los lápices, que antes, viejas épocas, se hacía en todas las marcas con grafito puro, después se fue modificando y uno lo que tendría que garantizarse, por eso los 3B, los 4B son los más gordos de esos lápices y son los que tienen mayor cantidad de grafito. Y la pureza del material, obviamente, que en este caso es crucial. A veces es lo mismo que cuando vos querés hacer una membrana de celofán. Nosotros vamos a la librería y decimos, ¿no me das un celofán? El celofán actual, lo que compramos actualmente en la librería como celofán, no es celofán, es otro tipo de material, y entonces no tiene sí, Lorena, lamento decirte, no tiene la pureza necesaria para que actúe como una verdadera membrana semipermeable. Otro ejemplo para darles a los chicos de por qué a veces dicen, no, hoy no dio el experimento. Por ejemplo, la naftalina. La naftalina que nosotros compramos, las bolitas, no son totalmente puras, y entonces a veces queremos que pase del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, y fracasamos, porque no es naftalina pura. Bueno, acá con el grafito a los chicos les pasó lo mismo, y eso es un verdadero trabajo de investigación, ¿no? Una hipótesis que se va concretando, un poco lo que decíamos, mirá, sin quererlo, al principio de la clase de hoy. Se va concretando, uno va al campo, va al laboratorio, va al territorio a hacer lo que tomó como hipótesis y recibe un resultado de eso que está haciendo. Ese resultado es un insumo. A lo mejor ellos no tuvieron en cuenta eso al principio y lo tuvieron en cuenta después. Claro. Estas cuestiones que comentaba Lili anteriormente, ¿no?, acerca del dopaje, por ejemplo, acá ustedes pueden ver algún tipo de dopaje, digamos, muy rudimentario, donde ellos trabajan, fíjense, el aluminio, ¿sí?, el papel de aluminio, digamos, buscaron, es más, otras planchas de aluminio donde tenga máxima pureza, Claro. Y lo que hicieron fue contaminarlo, porque ¿qué es lo que pasa? Claro. Vieron que ustedes la transmisión en computación es binaria, es ceros y unos, con señal y sin señal. El problema está de que cuando uno tiene un conductor, y es muy buen conductor, ¿sí?, digamos, no existe una brecha, una banda prohibida, ahí genera, digamos, sí, aumenta la transmisión, y uno podría decir, sí, perfecto, o sea que va a haber un flujo de información perfecto, pero el problema está de lo que comentaba Lili, ¿sí?, que en esa transferencia, ¿sí?, no existe un impedimento, no hay resistencia, por lo tanto hay un sobrecalentamiento del material, y luego, digamos, el flujo de información se empieza a debilitar, ¿sí? Por eso hay sistemas de refrigeraciones en las computadoras, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Encontraron un elemento, aluminio, que es económico, tiene 3 electrones en el último nivel, es muy buen conductor,
Ahora lo tenían que dopar con otro elemento que tenga más cantidad de electrones con la idea de empezar a poner resistencia. Justamente tienen el carbono, que tiene 4 electrones en el último nivel. Grafito Y es carbono, aclarémosle a los chicos que es una forma en la que aparece el carbono en la naturaleza. Claro, en la naturaleza. Así que nos pareció genial que ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? De cómo los conductores y semiconductores, ¿sí? Los va a seguir acompañando desde acá en adelante, sea la orientación que sea, y esto demuestra, ¿no? De que muchas veces necesitamos más herramientas para poder trabajar, ¿sí? Porque incluso ella siguió trabajando y ella le gusta mucho lo que es Industria 4.0, que es lo que nosotros vamos a ver en algún momento más adelante de la cursada, Al final. ¿sí? Que es toda automatización. Al Perfecto. Final. Así es. Y nos pareció interesante también esta frase final de Sol, porque hace pie justamente en esta cuestión que es básica en química. Si yo conozco la estructura interna de los materiales, entonces puedo ampliar, digamos, hacia nuevos materiales, ampliar hacia nuevas combinaciones. Ella dice, me hubiera gustado conocer más propiedades de los materiales que usamos en informática, o de los conductores, porque lógicamente cuando uno tiene mayor conocimiento, eso obviamente redunda en un insumo muy importante para cualquier proyecto, ¿no? Pero bueno, en este caso, por eso, nosotros la vamos a retomar de nuevo a Sol, ¿no, Gastón? Sobre el final de la cursada, y vamos a ver si le podemos hacer una entrevista, si la podemos invitar a una clase sincrónica para que los chicos la entrevisten, porque sería mucho más interesante que la entrevistemos nosotros, ¿no? Así que tenemos tiempo, así que podemos ver cómo son sus días y sus compromisos laborales para invitarla. Perfecto. Bueno. Profe, una consulta. Sí. Vi que mencionó que fue la primera ingeniera en recibirse en la universidad, o sea que ¿cuántas ingenieras mujeres se han recibido desde que está abierta la...? Solo Sol, por lo que yo sé, porque Sol se recibió en diciembre del 2019, así que es muy reciente el egreso de Sol. Creo yo, no sé Gastón vos si tenés más información, pero como que este año no hubo más terminalidad de carrera, ¿no? No, por ahora están todos en desarrollo de tesis. Claro. Es lo que manejamos. Bueno, interesante el dato. Sí, bueno, sí. Es un reto para las mujeres. Decímelo, imagínate que yo terminé la ingeniería en el año 1982, Nancy. ¿Sabés cuántas mujeres éramos? Solo 2. En un mar, ¿viste como el mar de electrones? Bueno, eran solo 2 ingenieras en un mar de ingenieros. Así que siempre fue un desafío cursar carreras supuestamente para hombres, ¿sí? Así estaban pensadas, o en el vulgo, la gente común decía, a mí me decían, ¿vos vas a seguir ingeniería? Pero si sos mujer, seguí otra carrera. Bueno, nada, por suerte todo eso ha cambiado y sigue cambiando y estamos permanentemente rompiendo esos esquemas y esos estereotipos. Gracias, profe. No, querida, por nada. Bueno, no sé si hay alguna duda. Acá, mira, Leandro cuenta que él tuvo un proyecto de brazo mecánico para donar a un chico, pero con el presupuesto se complicaba a la hora de pensar en sensores musculares. Bien, bien. Bueno, la idea, viste, es que acá no sé quién pregunta si la tesis de María Sol es de acceso público, todas las tesis son de acceso público, tendríamos que buscar el link que les permite acceder. Claro.
Incluso una cosita, perdón, Sí. hace 3 semanas fue la Semana de la Ciencia Ajá. y justo ella expuso, ¿sí?, su proyecto final, está grabado y está publicado en el Bien. Facebook de la universidad. Bien, hay un buen dato, lo vamos a recuperar, Gastón, y lo vamos a colgar en el aula. Perfecto. Así los Más chicos que lo los chicos tienen, ahora están viendo sistemas embebidos, están viendo claro, también cuestiones con criptografía, sistema de seguridad en claro, los sistemas informáticos. claro. Sí, No así hay les problema. resulta más fácil acceder. Pero bueno, sí, Perfecto. nos vamos a poner en contacto con Sol para ver si le podemos hacer una entrevista cuando avancemos un poquito más en la cursada hacia la última unidad del año. Perfecto. Creo que va a ser muy estimulante para los estudiantes y las estudiantes y necesaria, ¿no? Nada mejor que hablar en primera persona de alguien que pasó por donde ustedes están transitando en este momento. Tal cual. Bueno, bien. Sin otra cuestión, hoy terminamos más temprano que el martes pasado, así que nos despedimos, tenemos mucho trabajo por delante, nosotros para acompañarlas y acompañarlos en el trabajo colaborativo, y ustedes para estrenar este tipo de trabajo, ¿sí? Acuérdense que la tutora o el tutor que les tocó en suerte, estamos para acompañarlos. Así que nos seguimos leyendo en los diversos espacios. Y por supuesto nos vemos el martes próximo con la clase de enlaces químicos, ¿sí? La próxima unidad es la unidad 3 y es la unidad de enlaces químicos, que no tiene ninguna actividad para realizar, justamente porque queremos que estén abocados al trabajo colaborativo, ¿sí? Bueno. Lili, una consultita, Sí. porque en el calendario nosotros no tenemos clase sincrónica la semana que viene, tenemos Sí. la otra y veíamos la 3 y la 4 juntos. No, pero vamos a seguir con la periodicidad semanal, Lore, porque bien, evidentemente es lo que más se necesita. Y a lo mejor la unidad bien. 3, que no tiene actividades, pero es bien de contenido conceptual, también facilita el trabajo de colaborativo, ¿no? La mejor comprensión de los bien. Enlaces y todo eso. Una cuestión, ya que volvió Coco a conectarse, un comentario. Nos decía que hay me contó Eduardo hoy a la mañana, muy tempranito, que hay un video de enlaces que no funciona. Yo cuando subí pero todos los probé, no dejé ninguno sin probar y funcionaban todos. El de enlaces podríamos dejarlo de lado por ahora porque el tema se retoma en la unidad 3. Así que quédense tranquilas y tranquilos que no, digamos, era más como para solventar más el concepto teórico, pero como se van a desarrollar con mayor profundidad en la unidad 3, no presten atención si es que no. Ustedes saben que es muy común, ¿no? Hoy un enlace funciona, mañana no. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Bueno, nos estamos despidiendo hasta la próxima semana y nos seguimos leyendo. Que tengan linda semana. Hasta el martes. Nos vemos el martes. Buena Gracias. semana para todos.